Sí, Inge. Sí, ingeniero, está cargando. Muchas gracias. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Enseguida ya va seguramente. Sí, está medio raro esto. Listo. Ahí está. Ya, bien, pues entonces ahí está. Bien. A ver, tenemos cita. Acá le colocaremos, ¿no? Esta es de la anterior sesión, ¿no? Entonces queremos verlo así. ¿Hasta qué parte hemos llegado? Hemos hecho derivas, ¿no? Y estos son los ejercicios que les había dado, ¿no? Como os decía, si es que a un momentito tienen alguna dificultad, la clase también se ha grabado ese día. Entonces, está ahí. Así que vamos a continuar el día de hoy y vamos a hacer lo que es la denominada regla de la cadena. Ya. Solo que acá un ratito, por favor, están pidiendo un archivo en básicas. Ya, denme un segundito, por favor. Véanlo un momentito. Ya, enseguida vamos a hacerle. Mandar un archivito, por favor.
Ya, Juan, un minutito más, por favor, ¿eh? Estoy terminando de enviar esta documentación enseguida. Ya, bien, jóvenes, ¿eh? Les agradezco por la espera. Vamos a avanzar así. Esta documentación que me estaban pidiendo, estoy habilitando un nuevo archivo, ¿ya? Por favor, ¿alguien ha tenido algún inconveniente con los ejercicios del anterior? ¿Hay alguna partita que no se haya entendido, por si acaso? ¿O podemos proceder directamente a lo que es de la cadena? ¿Ya? Si hay algún ejemplo de los anteriores que quieren que lo hagamos, ahorita dígame. Ingeniero, disculpe, ¿podríamos hacer el ejercicio 5, por favor? ¿El 5? Claro que sí. Gracias, ingeniero. A ver, un cachito. A ver, está acá, ¿no? Perdón, ¿qué número 5 me dijeron? ¿No? ¿Me pueden confirmar? Sí, ingeniero, por favor. A ver, vamos un cachito. Acá, el 5. Ah, ya. X cuarta a la X coseno de X. ¿No ve? Ya. Ok, lo habilitaré rapidito. Acá ya está. Ya, lo colocamos, ¿eh? Número 5. El número 5 decía esto. Y igual a X a la cuarta e a la X coseno de X. ¿Me puedes confirmar, por favor, si está bien esto? Sí, ingeniero, eso es. Ya, perfecto. Entonces, a ver, lo haremos rapidito. Estos acá son tres términos, ¿no? Entonces, uno puede asociar, ¿ya? Entonces, puedo asociar de la forma que quiera, ¿ya? Por ejemplo, puedo asociar estos dos de acá o asociar los otros dos, ¿no? Como uno quiera, ¿ya? Entonces, esto correspondería al producto. Entonces, si yo quiero derivar esto, sería primera derivada es igual a x a la cuarta e a la x, primera derivada,
coseno de x, ¿ya? Más, sería derivar el primero, segundo sin derivar, ¿no ve? Más. Ahora copio el primerito, que sería, que sería x a la cuarta por e a la x, y recién derivo el segundo. ¿Se recuerdan? Regla del producto, ¿no? Derivar el primero, segundo sin derivar, más el primero, bueno, sería estos dos, ¿no? Por la derivada del segundo. Listo. Pero acá, ¿qué tengo? En esta partecita tengo otro producto. Entonces, aplico otra vez la regla. ¿Ya? Le colocaremos derivada. Sería lo siguiente. X a la cuarta. Derivada por e a la x, ¿no? Es el derivado del primero, segundo sin derivar. ¿Ya? Más el primero, derivada del segundo. Así, ¿ya? Entonces, eso sería. Y lo demás, pues ya lo copiaré nomás y luego lo vamos a derivar. Así, de esa forma. ¿No ve? Ahora sí, los que tienen comillitas ahora son términos simples nomás, ¿no? Entonces, eso lo vamos a derivar con la tablita. Por ejemplo, recordaremos esto. La derivada de x a la n es igual a n baja adelante y este es x a la n menos 1, ¿no ve? Eso lo voy a utilizar, por ejemplo, para x cuarto. ¿No ve? Entonces, ¿qué tengo? Le colocaremos y' va a ser igual a derivada de x cuarta. Sería 4x cubo por e a la x. ¿No ve? De esa forma. Más x cuarta, ¿ya? Por la derivada de e. ¿No ve? Por la derivada de e por tablita es la misma e. ¿No ve? O sea, nunca cambia. Es la única que no cambia. No es la misma. ¿Listo? Acá le copio el coseno de x, nada más. Acá le copiamos x cuarta, e a la x. Y acá me dice derivada del coseno, ¿no? Pero derivada del coseno es menos seno de x. ¿Listo? ¿No? El negativo puedo sacarlo afuera del producto. Acá saldría, ¿no? Menos seno de x. Listo. Ahí está, jovencitos. Eso es. Eso es. Ingeniero. Sí, Y adelante. entonces, si quisiéramos derribar, por ejemplo, y derribada igual a x cuarta derribada, x derribada por coseno de x derribada, no, ahí ya no estaría correcto, ¿verdad? No, no. No, Se porque podría. primero hay que aplicar la propiedad siempre. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Haremos alguna consultita, por favor? Con toda confianza. La 7. Era preguntita, medio que sea corta. Dije que me tranqué en la 7. La 7. A ver, claro. Ingeniero, una consultita de ese ejercicio. Sí, adelante, dime. Si antes que lo cambie de hojita, sí. Si lo derivamos cada término independiente, o sea, como está en multiplicación, cada uno lo derivamos y lo hacemos primero la derivada multiplicado por los dos, luego más la segunda derivando y los dos multiplicando, más la tercera derivando y multiplicando por los dos. ¿Igual sirve o está mal? Saldría lo mismo. Estaría bien. Está bien, pues saldría lo mismo, ¿no? Porque al final, si observas bien, es derivar el primero, los otros dos sin derivar, ¿no? Luego el primero, derivar el segundo, los otros dos sin derivar, luego el tercero, los otros dos sin derivar. Al final te sale lo mismo, ¿no? Estaría bien. Ya, ingeniero, gracias. ¿Listo? ¿Alguna cosita más de este libro, perdón, de esta página o de esta pizarra? Ya creo que no, ¿no? Entonces, haremos el del 7. Acá, por favor, ¿será que me pueden dictar el compañero que me decía cuál es el 7 para no salir del documento? Estimado, ¿estás ahí?
que no gusta. Yo le Ya. dicto, ingeniero. Ah, sí, por favor. Sí, ya estaba por salir también. Y es igual a logaritmo de x sobre raíz de x. Ya. Más secante de x menos 2 elevado al x. Ya, muchas gracias. ¿Es esto? Está bien, ¿no? Ya. Entonces, a ver, lo resolveremos. A ver. Ya. A ver, la colocaremos. Entonces, solución la vamos a colocar. Si corresponde, ¿no? A ver, lo vamos a derivar. A ver, tenemos esto. Tengo que derivar esto. Entonces, haremos de la siguiente manera. Ya. Es una suma, ¿no? Entonces, hay que derivar cada uno de estos, ¿no? Derivo el primer término, derivo el segundo, derivo el tercero, ¿no? El segundo y el tercero son tablitas nomás, ¿no? La cuestión es este cociente. Eso vamos a colocarlo primero. Ya, entonces sería de esta forma. Primera derivada. Esto sería logaritmo de x. Logaritmo de x derivado, así. ¿Ya? Por el de abajo sin derivar, 6 de x, ¿no? En el cociente. En el cociente ahí es menos el de arriba, logaritmo de x, ¿no? Derivada del de abajo, derivada de la 6, ¿sí? Sobre el de abajo elevado al cuadrado, ¿no? Así. Ya, más. Ahora los otros son independientes, ¿no? Derivo secante menos derivo 2 al x. Listo, ahí está. Entonces, ahí son puros términos simples, entonces vamos a aplicar la formulita correspondiente nomás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo esto. Y' es igual. Derivada del logaritmo. Derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿no? Tablita. Multiplicado por raíz de x. Menos logaritmo de x, ¿ya? Por la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces raíz de x. Así. ¿Están de acuerdo? Por tablita, ¿no? Hemos colocado tablita al anterior, ¿se recuerda? Derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces raíz de x. Sobre x al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Más. ¿Ya? Ingeniero, ¿no se anula la raíz con el cuadrado? Ah, cierto, perdón, tienes toda la razón. Solamente quedaría x, ¿no? Ya, listo. Más secante, derivada de la secante. Tabla, secante por tangente, ¿no? Listo. Menos derivada de 2 a la x. 2 a la x, logaritmo de 2, tablita. Así, jovencitos. Así. ¿Alguien tiene una consultita por si acaso? No, Inge, muchas gracias. Perdón por no responderle. Me fui un rato a la cocina y cuando ya volví ya estaba ya dictando el ejercicio de la otra compañera. Perdón, ingeniero. No hay ningún problema. ¿Ya? A ver, ¿alguien más tiene alguna consultita por si acaso? Ya creo que no, ¿no? Entonces, vamos a hacer la nueva parte. ¿Ya? La nueva parte. Lo habilitaré acá. ¿Ya? Vamos a hacer la derivada de funciones compuestas. ¿Ya? Entonces, para esto, vamos a utilizar lo que se denomina regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, eso por favor van a tomar nota. ¿Ya? Con la regla de la cadena ya vamos a tener todo completo. ¿Ya? Vamos a tener todo completito. Es decir, vamos a poder derivar con eso cualquier función que se nos venga. ¿Ya? Así que, a ver, haremos así. Acá tenemos un poquito. Ya. A ver, acá. Le colocaré esto. Le vamos a denominar regla de la cadena.
Ya. Listo. Aquí le colocaremos lo siguiente. ¿Ya? Primero, se utiliza para funciones compuestas. ¿Ya? Para funciones compuestas. Es lo primero que vamos a recordar. ¿Ya? Para funciones compuestas. Dame un segundito, por favor. Que es eso. Ya, bien. Entonces, como les decía, ¿ya? Esta acá se utiliza para derivar funciones compuestas. Entonces, eso vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, viene en el siguiente sentido. ¿Ya? Imagínense lo siguiente. Sea f igual a f que depende de u. ¿Ya? O sea, una función que depende de u. ¿Ya? Pero u es igual a una función que depende de x. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo una función compuesta. ¿Se dan cuenta? O sea, dentro de f está u, pero u también es una función. Entonces, es una función que está dentro de otra función. Entonces, esto representa una función compuesta. ¿Ya? Ahora, bien, si quiero derivar esto, ¿ya? Eso va a derivar de la siguiente forma. Ya entonces, sí, se había calado mi micrófono. Les decía, esto es para una derivada de una función dentro de otra función. ¿Ya? Eso recuerden así. Entonces, en el sentido es el siguiente. ¿Ya? Cuando tú quieras derivar esta función, imagínate esto. Y ¿ya? Es igual a autofunción f de u. ¿Ya? Si tú quieres derivarlo, entonces la derivada de y respecto de x, que se escribe de esta forma, ya es igual que y' nomás, ¿ya? Es igual que la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. ¿Ya? Eso es la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, está diciendo que, por ejemplo, es como si eliminara estos dos de acá. Entonces, es lo mismo que derivar f respecto de x. ¿Ya? Pero se coloca estos dos de acá por el hecho de que f no depende directamente de x, sino depende de u. ¿No ve? Y u recién depende de x. ¿Ya? Entonces, esta es la regla de la cadena. ¿Ya? Ahora, hay una forma más fácil de interpretar esto, que es la siguiente. ¿Ya? Les dice, paréntesis, miren, tengo que derivar f adentro de f que es tg. ¿Ya? Así, más notable que una función compuesta, ¿no? Función dentro de función. ¿Ya? Entonces, la regla de la cadena me dice que derivas la función de arriba, digo de afuera, perdón. ¿Sí? Y la multipliquemos por la derivada de la función de adentro. ¿Ya? O sea, derivo desde afuera hasta adentro. Así, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿esto por favor está claro? ¿Puede volver a repetirlo otra vez, ingeniero, por favor? Claro que sí. ¿Ya? Esta partecita es bien importante, ¿ya? Por eso si hay que repetirlo 3, 4 veces, lo vamos a repetir. ¿Ya? Pero tiene que quedar bien claro, por favor. ¿Ya? Cuando te pidan derivar una función compuesta, o sea, al decir función compuesta es que hay una función dentro de otra función, ¿no ve? ¿Ya? Pues eso es una función compuesta. ¿Ya? Ahora bien, si te piden derivar eso, tú tienes que derivar desde afuera hasta adentro. Eso es lo que te dice. ¿Ya? Desde afuera hasta adentro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo haces eso? Directamente ves quién está acá, quién es f y quién es g. ¿Ya? Entonces, voy a derivar solamente f, así, y lo que está dentro lo voy a copiar.
pero le voy a multiplicar por la derivada, ¿ya?, de la función que está ahí adentro. Eso es lo que dice. ¿Ya? Entonces tenemos así. De esta forma. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿está claro esto? ¿Y qué? Entonces lo que tenemos que hacer es derribar lo primero que está, en sí lo que está afuera primero, en sí lo que es f, y después multiplicarlo por lo que está dentro, y de ahí volver a derribar lo que está afuera, solamente que en la parte de adentro, digamos en sí la g, y multiplicar con la x. Eso, eso es lo que se entiende, ¿verdad, ingeniero? ¿O me equivoco? Exactamente. ¿Y qué? Sí, adelante, por favor. Entonces, lo que entiendo es que cuando hay función de otra función, el exponente que es uno primero se pone en la función y después entre el resto de la función, que en este caso sería g y x. Sí. Bueno, ¿me puedes volver dígito, por favor? No te he podido captar bien. Que cuando hay una función dentro de otra función, el exponente ¿cómo lo puedo decir? Se divide entre la primera función y el resto de la función entre la otra función, que en este caso sería g por x. Sí, sí, solamente hay que ver quién está afuera y quién está dentro, ¿no? Es exactamente esa misma idea. ¿Ya? Así que, a ver, haremos ejemplitos, ¿no? Creo, porque en el ejemplito se nota mejor. Ya, entonces a ver, le colocaré acá un ejemplito, ¿ya? Pero esta parte teórica, por favor, tiene que estar clarita. ¿Ya? Así que, a ver, lo marcaremos estito. ¿Ya? Acá lo encuadraré. ¿Ya? Pero las ideas que nos han dado sus compañeros son correctas, ¿no? Entonces, vamos a colocar estito. Voy a empezar con una función bien facilita, ¿ya? Después de eso vamos a ir complementándolo estito para que se entienda mejor. Ya, pero empezamos desde lo más facilito. ¿Ya? El número 1. A ver, utilizamos estito. Y es igual al seno de x a la cuarta. Ahí está. ¿Ya? Tengo que derivar esto. Derivar del seno de x a la cuarta. ¿Ya? Esto aquí es bien básico, ¿ya? Pero igual nos va a ayudar a entender. A ver. Ya. ¿Quién está fuera? ¿Quién está dentro? A simple vista, el que está fuera es el seno, ¿no ve? Y adentro del seno está x cuarta. Entonces yo ya sé quién está dentro, quién está fuera. ¿No ve? Entonces lo voy a derivar. Ya, entonces tenemos esto. Y'. ¿Ya? El seno. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno, ¿no? Es sí, coseno. Coseno. Entonces le voy a colocar coseno. Y adentro le dejo su x cuarta. ¿Ya? Y con eso ya deriva del de afuera. Multiplicado por la derivada de adentro. Derivada de x cuarta. ¿Ya? ¿Qué es la derivada de x cuarta? Es 4x cubo, ¿no ve? Entonces tengo esto. Acá sería coseno x cuarta multiplicado por 4x cubo. ¿Listo? Ahí está. Esa es la derivada, jóvenes. ¿Se entiende? Facilito, ¿no ve? Sí, ¿Podemos es hacer verdad. otro ejercicio? A ver, haremos otrito, ¿ya? Para que se entienda bien. ¿Ya? Es bien facilito. Solamente hay que multiplicarle por la derivada de adentro. ¿Ya? O sea, tengo esto, miren. Y es igual a ver, otra función, logaritmo. Logaritmo de... ¿De qué le podemos colocar? De el coseno de x. Ahí está. Logaritmo del coseno, ¿no? Entonces, esta es una función compuesta. Listo. Voy a derivar. Desde afuera está adentro. ¿Quién está afuera? Afuera está el logaritmo, adentro está el coseno. ¿No? Estamos de acuerdo con eso. ¿No? Afuera está el logaritmo, adentro está el coseno. Empiezo con el de afuera. ¿Ya? Derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿no? Pero en vez de x está toda la función. Entonces acá viene
coseno de x. Listo. ¿Sí? Por la derivada de dentro. Derivada del coseno. Menos seno. ¿No ven? Ahí está. Es eso. ¿Ya? O lo aumentamos un pasito más. ¿Ya? O sea, derivo el logaritmo y le multiplico por la derivada de dentro, ¿no? La derivada del coseno de x. Listo. Y derivada del coseno es menos seno. ¿No ve? Entonces, con esto me va a quedar así. Y es igual a 1 sobre coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Listo. Simplificando esto, me daría menos seno sobre coseno, sería menos tangente. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluso lo puedo simplificar harto. Así, jovencitos. Ingeniero, Sí, adelante. en sí, digamos, ahí sí, simplificar el logaritmo, ¿verdad? Sí, bueno, decir, la derivada del logaritmo. El resultado es ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa? sobre 1 dividido aquí a x. Ese no lo entiendo muy bien. ¿Por qué le bajamos el coseno de x? Ah, ya. Acá tienes tito, ¿no? Aquí le colocamos como tablita. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso, no? Ya, pero acá en tu problemita no hay x, sino en vez de x está coseno, ¿no ve? Entonces, ahí sería, en vez de esta x, tú le colocas coseno, entonces tienes 1 sobre coseno. ¿Te das cuenta? Entonces, es eso. Ya, o sea, va ahí. Gracias, ingeniero. ¿No ve? Eso es. Ya. ¿Alguna consultita más por si acaso? Yo. Sí, adelante, por favor. Tenemos entonces, las tablas hay que saber de memoria, o sea, hay que saber bien para que podamos resolver estos ejercicios para Exacto. funciones compuestas. Ajá. Incluso el día viernes les he dicho que se copien una hojita, ¿no? Eso ténganlo a mano. ¿Ya? Ténganlo a mano. Incluso uno de sus compañeros les ha pasado un formulario también, ¿no? Que es bastante bueno. ¿Ya? Así, jovencitos. Entonces, está claro, ¿no? Yo Bien. tengo otra duda, Inge. Bueno, Sí. está bien. Adelante, Ya, por favor. Adelante. entonces, el coseno de x sobre elevado, perdón, el coseno de x abajo le pone menos tangente de x, es porque el seno de x es menos tangente de x, ¿verdad? Sí, porque, bueno, el 1 multiplicado por menos seno les va a dar menos seno, ¿no? Entonces vas a tener seno arriba, abajo coseno, ¿no? Seno sobre coseno es tangente. ¿No? Ya. Gracias, Inge. Eso es. A ver, iremos un poquito más allá. Ya. Hemos dicho que la derivada de la raíz, así, ¿se acuerdan? Derivada de la raíz hemos dicho que es igual a 1 sobre 2 veces la misma raíz, ¿no? Esto lo hemos puesto como una notita en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, a ver, haremos otro ejemplito. Número 3. Número 3. ¿No era x sobre un medio, ingeniero? ¿El de la raíz? No, era 1 sobre 2x. Digo, 2 veces raíz de x. Haremos un cachito. Vamos a mostrar acá. Hemos hecho con tablitas, ¿no? A ver, un cachito, veremos acá. Hemos puesto acá todito y entre las propiedades hemos ido simplificando. Ajá. Aquí está. ¿Ve? Como 24 le hemos puesto. ¿Ve? La derivada, ahí pues estoy rayando. La derivada de la raíz, ¿no ve? Es igual a 1 sobre 2 veces la misma raíz. ¿Ve? Eso es. Sí, Sí, éxito. ¿Ya? Eso tienen que ir memorizando. Como les digo, esto de acá es bien importante. ¿Ya? E incluso cuando lleven la asignatura de ecuaciones diferenciales, tienen que derivar así rapiditos y todo, cualquier cosa que les den. ¿Ya? Y seguramente va a ser presencial. Entonces, cuando sea presencial, no les van a dar tiempo de estar sacando su tablita. ¿Ya? Tienen que saber de memoria. ¿Ya?
Sí, por favor, entonces van a ir poco a poco practicando y se les va a quedar, ¿ya? La cosa es practicar nomás. Que van practicando. Ingeniero, Es que... también se puede, Sí, adelante. ingeniero, esa raíz también se puede volver potencia, ¿no ve? Un medio se puede volver también, ¿no? Exactamente. O directamente ya usamos esta derivada. Eso úsenlos para ganar tiempito, ¿no? Porque lo correcto sería escribir x a la 1 medio, ¿no? Y está acá derivado, y baja acá 1 medio, y acá tienes x a la 1 menos 1 medio. Digo, 1 medio menos 1, ¿no? Entonces esto te da 1 medio por x a la menos 1 medio, ¿no? Y esta que es 1 sobre 2 veces x a la 1 medio, y esta que es 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? O sea, se llega a lo mismo, ¿no? Pero mejor si lo toman como formulita la raíz cuadrada, porque es bien común que les pregunten eso. Ya, entonces, allá, ingeniero, voy a tomar en cuenta la fórmula, porque la potencia también, pero más largo se hace, ¿no, ingeniero? Sí, es un poquito más larguito. Ya, gracias. Ya. Entonces, a ver, mira, haremos con 3 compuestas. Ya, bueno, compuesta entre 3 funciones, mejor dicho. Fíjense, raíz. Le colocaremos tangente, logaritmo de x. Ahí está. Así, ya, derivar este. ¿Ya? Le colocaremos y'. ¿Ya? Derivo, desde afuera hasta adentro. ¿Ya? ¿Quién está afuera? Estamos todos de acuerdo que afuera está la raíz, al medio está la tangente y adentro está el logaritmo. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, tengo que derivar desde afuera hasta adentro. Entonces, primero derivo la raíz, porque es el que está afuera. Luego derivo la tangente y luego derivo el logaritmo. ¿Ya? Desde afuera hasta adentro. ¿Ya? Derivar la raíz es 1 sobre 2 veces x, ¿no? Pero en vez de x está todo lo que está acá adentro, ¿no? Que es la tangente. Entonces le colocamos tangente del logaritmo de x. Y con eso ya está derivada la raíz. ¿Ya? Por la derivada de dentro. Tangente de x, logaritmo de x, eso hay que derivar. ¿No? Necesito derivar así. ¿Ya? Entonces derivamos igual. Desde afuera hasta adentro. Afuera está tangente, adentro está logaritmo. ¿No? Entonces, ¿qué tendríamos? Y' va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de la tangente del logaritmo de x. Listo. ¿Ya? Multiplicado por, ahora sí. Derivo desde afuera hasta adentro. Derivar la tangente. Tabla. Derivar la tangente es secante cuadrado. ¿No ve? De x, pero acá en vez de x está logaritmo. ¿No ve? Logaritmo de x. Listo. Por la derivada de adentro. ¿Ya? Adentro de la tangente está logaritmo. Y esto deriva. ¿Listo? Así. ¿No ve? Y la derivada del logaritmo, 1 sobre x, y con eso ya termina, ¿no? Ahí está, eso es, ¿ya? Me falta espacio, pero lo dejé ahí nomás. ¿Ya? Me falta espacito, ¿ya? Pero ahí es como darle nomás éxitos. Así, queridos jóvenes. Ingeniero, ¿será que podría volver a explicar casi lo último? Al sacar el secante al cuadrado, por favor. Ah, claro que sí. Tenemos que derivar desde afuera hasta adentro, ¿no? Entonces, derivar la tangente hay que recordar por tablita. ¿Ya? Aquí le colocaremos, así se lo pondremos entre paréntesis, la derivada de la tangente, ¿sí? Es secante cuadrado, ¿no ve? La tablita. Le colocamos así. Así. Entonces, así que le derivo, pues, ¿no es? Si derivo la tangente, entonces su derivada de la tangente es secante cuadrado, ¿no ve? Pero adentro de la tangente no está x, sino está logaritmo, entonces le copio eso, le copio esto. Y luego le multiplico por la derivada de esto, ¿no? De lo que está dentro. Gracias, ingeniero.
Así, Juan. Ingeniero, yo, Sí, adelante, por favor. en la parte que está escrita con color azul de 1/2 raíz tangente del logaritmo por x, está usando la fórmula que está en la parte de arriba, ¿verdad? Exactamente. Sí, para la derivada tangente secante al cuadrado. Gracias, ingeniero. Bien, jovencitas, ¿alguien más tiene alguna consultita por si acaso? Ya, creo que no, ¿no? A ver, hagamos unos cuantitos más, ¿ya? Tenemos un poquito de tiempo. A ver, número 4 le damos acá. Esta partecita luego así detalladamente, porque, como os digo, esta parte es importante. Cuando hagamos aplicaciones, vas a derivar rapidito. ¿Ya? La cosa es aprender a derivar bien y luego vas a estar haciendo más. A ver, fíjense esto. Y igual a arcotangente de x sobre logaritmo de x. ¿Ya? Esito. ¿Se dan cuenta? Adentro del logaritmo. Perdón, adentro del arcotangente está el logaritmo. Así. Entonces vamos a derivar. ¿Ya? Acá. Quiero que vean lo siguiente, jóvenes. Tengo acá función compuesta. Afuera está arcotangente y adentro está una división. ¿Sí? Entonces, igual puedo derivar, ¿ya? Utilizando las reglas de la cadena, ¿ya? La prioridad va a tener las reglas de la cadena y adentro hay un cociente, ¿no? Entonces luego aplicamos la función, bueno, la derivada de esa función. Sería de esta forma. Derivo. Primera derivada. ¿Ya? Arcotangente. ¿Se recuerdan la derivada del arcotangente? Pues tiene que ser de memoria, ¿ya? Esto es. ¿Ya? Es la derivada del arcotangente. ¿Ya? 1 sobre 1 más x cuadrado. Esa es la derivada. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar eso. ¿Ya? Así que voy a necesitar espacio para esa cosa. Ya. Aunque no mucho espacio. Ya, entonces tenemos esto. Derivar cotangente va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Pero en vez de x, está x logaritmo de x al cuadrado. ¿No es? Así. Todo eso al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Estoy aplicando esta formulita. ¿No? Acá me dice que es 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Pero en este caso, en vez de x está todo esto, ¿no? Entonces le coloco x sobre el logaritmo ahí abajo, ¿no? El cuadrado. Y con eso ya está derivado el cotangente. ¿Ya? Todo esto de acá multiplicado por la derivada de adentro. Derivada de x, logaritmo de x, es esto. ¿No? ¿Ya? Pero ahí adentro lo que he puesto con verde es un cociente. ¿No ve? Entonces, le sigo haciendo caso a la regla del cociente. ¿Ya? 1 sobre 1 más, acá le colocaremos x. ¿Ya? Y acá sería esto. Derivada de arriba, abajo sin derivar. ¿Ve? Cociente me dice menos el de arriba, derivada del de abajo, sobre el de abajo al cuadrado. Así. Así, jovencitos. Y ya está derivada. Solamente me falta derivada de x y derivada del logaritmo. ¿No? Esos dos nomás me faltan. ¿Ya? ¿Se recuerdan quién es la derivada de x? Derivada de x por tablita es 1, ¿no? Derivada del logaritmo, 1 sobre x. Así me falta reemplazar, ¿no? Ya, pero como no hay espacio, ahí lo voy a dejar, ¿ya? Lo podemos reemplazar, en la siguiente pizarra, ¿no? Así, jovencitos, entonces ahí acaba la derivada. ¿Se dan cuenta? No es nada difícil. Nada difícil.
Y colocaremos número 4, número 5. ¿Ya? A ver, no sé. ¿Hay alguna función que se les ocurra por si acaso? Una duda, ingeniero. Sí, estimada. En el ejercicio 4, no sé en qué momento se usa la regla de la cadena. Eso no sé dónde. Pues ya Ya, no sé. sí, cuando tienes la función compuesta, ¿ya? Entonces, acá, arcotangente, adentro del arcotangente está esto, ¿no ve? Entonces, derivas de este afuera hasta adentro. Derivar del arcotangente te da todo esto, ¿no ve? Y eso tienes que multiplicarle por la derivada de adentro. Y adentro del arcotangente está esto, ¿no ve? Y luego para esto utilizar la del cociente. Ya, muchas gracias. Esa era mi duda. No, a ver, no sé, una función cualquiera. Cualquiera, lo bueno es que se puede hacer cualquiera. No sé, secante. Secante de la raíz de e elevado a coseno de x a la quinta. ¿Listo? ¿Ya? Sí, mira, eso lo voy a hacer directo, ¿ya? Para que vean que tampoco es necesario hacerlo paso por paso, ¿ya? Fíjense, derivo, de este afuera está adentro, ¿ya? ¿Quién está afuera? Secante, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es secante. Entonces, deriva la secante por tabla es secante por tangente. ¿Están de acuerdo? Deriva la secante, secante por tangente. Listo. Entonces le copiamos. Secante. Secante de la raíz de e elevado a la coseno de x a la quinta. ¿No? Secante por tangente de la raíz de e coseno de x a la quinta. Listo. ¿Ya? Listo. Con eso es derivado la secante, ¿no? Multiplicado por la derivada de dentro. Adentro de la secante está la raíz, ¿no? Derivada de la raíz. 1 sobre 2 veces la misma raíz. 2 veces raíz, que en este caso es e elevado al coseno de x a la quinta. ¿Ya? Multiplicado por la derivada de adentro. ¿Ya? Me falta espacio, acá abajito lo voy a hacer. ¿Ya? Por derivada de lo que está adentro. Derivada de esto, ¿no ve? Entonces aquí, ¿quién está afuera? ¿Quién está adentro? Afuera estaría e, ¿no ve? Y adentro de e, en su exponente está el coseno. ¿No? Entonces sería derivada de e. Pero la derivada de e es la misma e. Entonces le copio. E elevado a la coseno de x a la quinta. Listo. Multiplicado por la derivada de adentro. Adentro de e está coseno. ¿No ve? Adentro de e está coseno. Derivada del coseno, menos seno. Menos seno de x a la quinta. Listo. ¿Ya? Por la derivada de adentro. Adentro del coseno está x quinta. Derivada de x quinta, 5x cuarta. Listo. Ahí está la respuesta. Es la respuesta. Así de facilito. ¿No ves? De afuera adentro. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Eso no es. Bien, jovencitos. Ingeniero, ¿qué pasa con el secante y el tangente? ¿Cómo lo desaparezco? ¿Desaparecerlo? No, ahí nomás lo dejas. Bueno, sí, digamos, transformarlo, digamos, no logré entender esa parte. ¿O en qué fórmula está? Ah, está en la derivada de la secante. ¿Ya? Aquí le colocaremos, a ver, con verdecito o con negro. Derivada de la secante de x es igual a secante de x por tangente de x. En las trigonométricas debe estar. Ya, haré un cachito acá. ¿Ya? En este documento de acá es clave. ¿Ya? Este.
A ver, iremos un cachito. Acá debe estar. Aquí está, ¿eh? La fórmula 15. ¿No? La fórmula 15. Secante por tangente. Sí, ingeniero, ¿verdad? ¿Listo? Bien, es listo. Háganse un formulario. ¿Eh? En sí, como les decía, su compañero les ha pasado un formulario bastante bueno. ¿Ya? Entonces, eso les va a ayudar bastante. ¿Ya? Pero igual, de todas formas, por más que tengan el formulario, tienen que memorizarlo. ¿Ya? Cuando pasábamos clases presencialmente, como les decía antes, la anterior clase, les hacías repetir esto 100 veces. ¿Ya? Y les tomaba examen oral a cada uno. ¿Ya? Pero virtualmente tomar ese examen oral no es factible, porque, por ejemplo, le digo, a ver, no sé, Adrián, digamos, aprende tu cámara y cuál es la derivada de la tangente. Él va a tener su tablita a su lado, ¿no? Y me va a dictar nomás. Entonces, no es muy factible tomar ese examencito. ¿No? Pues estoy acudiendo a su conciencia solamente. Así, queridos conscientes, practiquen, por favor, memorícenlo. Ya, memorícenlo. Hay bastantes cosas que memorizar. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante, por favor. Si me pidieran calcular la derivada de coseno cuadrado de x, ¿cómo lo haría? ¿Luego tendría que separar coseno de x por coseno de x? Puedes tomarlo como producto, como dices. Es bastante buena idea. ¿Ya? Y te sale tranquilamente. ¿Ya? Ahora, otra forma de hacer eso sería la siguiente. Mira, ya le colocaremos. Te dicen y igual a coseno cuadrado de x, ¿no? Entonces, esto acá yo lo asemejaría a esto. A coseno de x al cuadrado, ¿ya? Y aplicar regla de la cadena. Regla de la cadena, ¿ya? Entonces le colocamos. Y primo, ¿no ve? Esto sería como x al cuadrado, ¿no? Sería como una función polinómica, ¿no ve? Entonces el 2 baja por delante. Coseno de x a la 2 menos 1, que sería 1 nomás, por la derivada de dentro, ¿no ve? Derivada del coseno de x, le colocamos así. Listo. ¿No ve? Entonces, esto sería igual a 2 coseno a la 1, o sea, coseno de x. Derivada del coseno es menos seno de x. ¿No ve? Por lo tanto, y' sería menos 2 veces ordenando seno de x, coseno de x. Así. Y lo dejaré. ¿Ya? Ahora, si quieres escribirlo como coseno por coseno, perfecto. ¿Está bien? Y con regla del Está bien, cociente. ingeniero. Gracias. Producto. Tranquilamente. Así, jovencitos. Eso es. Ya. Entonces, ahí quedaremos, por favor. Tiene otra clase, ¿no? A las 4:30. Entonces, acá quedaremos, por favor. Les voy a pasar el PDF. Estoy todo acá un ratito. No se desconecten, por favor. Voy a hacer dos cosas. Primero, detener la grabación.